Buenos días, señores estudiantes. Vamos a empezar el capítulo 2, estudio de un enfermo de la piel. Este capítulo, junto con el del primero, que fue el estudio de la piel, su anatomía, su fisiología, su histología, considero que son los dos capítulos mucho más importantes de toda la asignatura de dermatología, porque van a sentar la base para que ustedes posteriormente, después de que terminen su pregrado, puedan reconocer las diferentes lesiones de la piel y poder llegar a un diagnóstico oportuno y, por qué no, un tratamiento. El estudio de un paciente enfermo de la piel en dermatología difiere un poco en cuanto como la piel es un órgano visible. Por lo general, ustedes pueden primero optar esquemáticamente por el examen de la dermatosis. Y aquí abro un paréntesis porque, si bien tenemos un libro guía, mi experiencia en particular, yo respeto un poco el pudor del paciente. Entonces entablar primero un interrogatorio previo, eh, básico, para mí es de mucha importancia. Y esto es porque un paciente, antes incluso de poder ver la dermatosis, sí me interesa mucho saber a qué se dedica, porque si la dermatosis es fotoagravada, fotoinducida, yo voy a ver tal vez lesiones en la B del escote, lesiones que están en el antebrazo y no en la parte del abdomen. Además, podría saber si esta persona pasa todo el día en casa, o está sedentaria, o si no pasa de pie y por eso veo edema en los miembros inferiores y probablemente acuda por una úlcera. Entonces, todas estas cosas, realmente, si realizo un interrogatorio básico previo al examen de la dermatosis, me podrían ayudar, así como antecedentes personales del paciente, si es asmático o tiene rinitis alérgica, que está muy asociada a los problemas dermatológicos, así como antecedentes patológicos familiares, si en la familia hay diabéticos y el paciente acude por una candidiasis a nivel de glande y no tiene un laboratorio último y tiene padres, hermanos diabéticos, y con un simple examen de laboratorio de glucemia yo hago un diagnóstico por medio de una lesión dermatológica. Entonces, si bien dermatología es una especialidad la cual probablemente se piensa que no demanda mucha importancia, realmente es muy básica y nos ayuda a diagnosticar muchas enfermedades sistémicas. Es más, un capítulo entero podría ser manifestaciones cutáneas de enfermedades sistémicas, y ahí tenemos muchas, como es la diabetes, como es los problemas de tiroides, entre otros. Entonces, el examen de la dermatosis consiste en topografía, es dónde están las lesiones, y esto es básico. Luego veremos posteriormente un cuadro, una imagen que es muy característica. Morfología, qué y cómo son las lesiones, qué lesión elemental yo observo, si es una pápula, si es una mácula, y cómo son, si esta pápula es eritematosa, si esta pápula es rojo-violácea, si esta pápula es duroelástica, si esta pápula de qué tamaño es, si esta mácula qué extensión tiene, si esta mácula es hipercrómica o acrómica, entre otras. No se olviden de revisar el resto de la piel, y a esto nos referimos con el pelo, las uñas, las mucosas, los ganglios linfáticos. Si bien no forman parte del órgano cutáneo, es muy importante dentro del examen físico dermatológico no olvidarse de ellos. Por ejemplo, un secundarismo sifilítico, podemos ver un chancro y además también una adenopatía, o en el secundarismo sifilítico. Y por eso, posterior a eso, podemos llegar a un diagnóstico presuntivo y luego podemos interrogar, una vez que hemos visto la dermatosis, ahora sí realizar un interrogatorio orientado al proceso dermatológico. Muchas veces cuando el paciente cruza la puerta, la verdad es que probablemente se asume un gran porcentaje por qué viene el paciente si su dermatosis está localizada en cara o en un lugar muy visible. Y también es cierto que cuando el paciente se sienta detrás del escritorio y cuando uno interroga sobre cuál es el motivo de consulta,
el paciente rápidamente, si tiene algo en la piel, lo quiere mostrar. Y es ahí la importancia para mí, como eso les hablo como experiencia propia, de primero anotar en el motivo de consulta o antes de poder con uno hacer un examen físico dermatológico, qué es lo que el paciente, por qué el paciente viene, si su mayor dolencia es la lesión, si su mayor dolencia es la sintomatología que le causa la dermatosis, y muchas veces nos vamos a encontrar con algunas sorpresas cuando el paciente refiere que tiene una costra, una carachita, mencionan ellos, y realmente lo que tiene no es una costra, sino que es una escara o alguna otra lesión, qué sé yo, una vesícula, una ampolla, y el paciente lo menciona como una bombita de agua o como cualquier granito, bolita. Entonces uno se va orientando un poco después con el examen físico, ¿no? Posterior estudio del completo del paciente, muchas veces hemos hecho diagnóstico, como les mencioné, de la candidiasis a nivel del glande de este paciente, que uno le envía a hacer un laboratorio y hace diagnóstico de diabetes por una lesión a nivel dermatológico, a nivel de mucosa, y así otro sinnúmero de patologías, por ejemplo, una caída de pelo en una mujer en edad fértil o antecedentes patológicos familiares, u otra sintomatología al mismo tiempo que la caída de pelo, el efluvio telogénico, que refiere y con un perfil tiroide que uno le solicita en un laboratorio orientado, llega un diagnóstico de que esta paciente realmente su caída de pelo justamente es por su causa hormonal. Y por último llegamos a un diagnóstico integral y posteriormente a un buen tratamiento. Siempre es importante en dermatología, además de dar el tratamiento, es buscar la causa de esa dermatosis. Vemos muchas dermatosis que están influenciadas por factores emocionales, por diversas causas, incluso desencadenantes, si bien son a veces enfermedades genéticas que tienen un factor genético, existen factores gatillantes de los brotes de esa dermatosis. Aquí el diagnóstico dermatológico, como pueden ver, tenemos un techo que está apoyado bajo estas 5 columnas. Y esto es muy importante, porque si ustedes cuando ven algo en piel y preguntan estas 5 cosas, obviando la experiencia, ustedes van a llegar a un buen diagnóstico dermatológico. Yo siempre repito lo mismo, no es lo mismo observar, ver la piel que leer la piel. ¿Y esto por qué? Porque leer la piel significa ver qué lesión elemental es y de acuerdo a qué lesión elemental yo ya me abro un abanico hacia dónde voy. Si yo veo vesículas, yo podría irme, esto es algo más viral, puede ser herpes, puede ser un varicela zoster. Si yo veo pápulas, yo me voy a las dermatosis papulosas, papuloescamosas. Si yo veo máculas, me voy a las patologías que dan máculas. Si yo veo ampolla, me voy a las dermatosis que dan ampollas. Pero si yo no sé leer la piel, si yo no sé que eso es una ampolla, si yo no sé que eso es una placa, yo no voy a saber hacia dónde o hacia qué voy a pensar. En dermatología, los diagnósticos presuntivos no siempre, probablemente lanzar 2 o 3 diagnósticos presuntivos no está mal. No está mal porque probablemente hay muchas dermatosis que comparten ciertas características clínicas, pero por eso el buen interrogatorio y el reinterrogatorio, siempre he dicho, que el paciente muchas veces obvia, pero no porque no quiere mencionarlo, simplemente es la forma como se lo pregunta. Veremos en lesiones elementales detalles importantes en cuanto al interrogatorio. La experiencia es una columna que si ustedes ven está en medio y esto tiene una razón de por qué. Realmente la experiencia es muy importante. No es lo mismo cuando ustedes ahora que están viendo dermatología, cuando hagan su rural, donde van a ver muchas enfermedades dermatológicas, y comiencen a describir y a compartir experiencias, y realmente espero que recuerden muchas cosas de las cuales van a poder aprender en esta cátedra y que les va a ser muy útil. Entonces ustedes van adquiriendo experiencia y de esto se trata la medicina, adquirir experiencia. Muy bien, no olviden otra columna
que es, además de la topografía, vemos que es la morfología, cómo son las lesiones, la evolución de esa patología. No es lo mismo decir lesiones que aparecieron hace una semana a lesiones que llevan 2 o 3 años. No es lo mismo una sintomatología de ardor que una sintomatología de prurito. Uno se va orientando de acuerdo a lo que uno conoce de las diferentes patologías dermatológicas. La topografía es básica, porque si yo tengo lesiones a nivel de codos y rodillas, y son placas eritematoescamosas, simétricas, o sea que abarca tanto ambas rodillas como ambos codos, lo más probable es que sea una psoriasis, hasta que no se demuestre lo contrario. Si yo veo una dermatosis a nivel de cara, diría que es una dermatosis localizada. Si es una dermatosis a nivel de pies localizada, que abarca un solo segmento. Si es una dermatosis que abarca varios segmentos, diseminada. Y si es una dermatosis que abarca más del 90% de la superficie corporal, es una dermatosis generalizada. Un ejemplo de aquí, y cuando vemos una eritema generalizada, vamos a decir que podría corresponder a una eritrodermia. Y esto es una complicación muchas veces de una dermatitis atópica, de una psoriasis, de un linfoma cutáneo, entre otras causas. Muy bien, y aquí llegamos a este esquema que la verdad me parece muy interesante, en donde ustedes pueden observar que la topografía es básica. Muchas veces hay lesiones atípicas que no se presentan como normalmente la hemos leído en la literatura, que nos dice, bueno, esta dermatosis presenta, por decirle un ejemplo, la pitiriasis rosada. La pitiriasis rosada primeramente es causada por un virus, probablemente el herpes 6-7, en donde aparece una placa heráldica, una placa madre, así denominada, que es una placa circular con eritema y escama. Y la escama es, digamos que centrípeta, es decir, es como una escama que no llega a su extremo al borde externo. Luego del par de días comienzan a salir como más lesiones de las mismas características, pero de menor tamaño. Y la localización más típica es a nivel del tronco y de la espalda. Pitiriasis rosada. Entonces, por eso se llama pitiriasis, porque da escama. Y rosada por el color justamente eritematoso, un rosado leve, tenue que da la dermatosis, pero no siempre se presenta así. Muchas veces da lesiones atípicas, localizaciones atípicas en zona inguinal, muchas veces compromete miembros inferiores, otras localizaciones. Entonces, uno muchas veces con estas lesiones, aunque sean atípicas, pero que compromete cierto, por ejemplo, si yo veo que me da las lesiones, pero la topografía es otra, pero yo veo que es esta lesión, yo podría decir igual que es pitiriasis rosa, o lo contrario, veo la topografía, pero no veo las lesiones, podría corresponder también a tal dermatosis. Por ejemplo, ustedes pueden ir viendo de a poco el acné. Ustedes saben que el acné compromete cara, pero así como compromete cara, puede comprometer pecho, espalda. Entonces, si ustedes ven lesiones en cara y ven las lesiones como son comedones, pápulas, nódulos, ustedes pueden orientarse a que el diagnóstico presuntivo sea acné. Si ustedes ven un eritema facial, eritema en ala de mariposa, ustedes pueden decir que probablemente esto sea un lupus eritematoso. Si ustedes ven lesiones a nivel de muñecas, regiones axilares, regiones genitales, y ven lesiones como son vesículas con costras hemáticas por el prurito, ustedes podrían decir escabiosis. Y además, con el interrogatorio orientado, preguntan si alguien más en el domicilio tiene prurito, llegan al diagnóstico definitivo de una escabiosis. Hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Siempre hay que ver la evolución del paciente, el control del paciente. La psoriasis, ven que aquí está señalado lo que son las rodillas, también a nivel de codos. La esporotricosis, una micosis profunda que por lo general compromete lo que es la extremidad superior. Los micetomas son otra micosis profunda que abarca más bien lo que es el pie. Y de ahí un sinnúmero más, dermatitis seborreica, es la famosa caspa producida por un honguito que habita en el cuero cabelludo, que todos lo tenemos, pero en estas personas hay una predisposición genética, se da en el cuero cabelludo, así como otras localizaciones de la cara. Entonces, a veces por la topografía nosotros podemos orientarnos a un diagnóstico.
a pesar de que algunas lesiones no sean tan típicas o en otros casos son lesiones típicas. Por eso la morfología, qué lesión elemental, cómo es la lesión y dónde están las lesiones, es decir, la topografía es básico en el diagnóstico de dermatología, además de la evolución y de la sintomatología. Recuerden las columnas para un buen diagnóstico dermatológico. Y nos encontramos ahora con la morfología, que son las denominadas lesiones elementales dermatológicas. Yo siempre les digo a mis estudiantes el abecedario de la dermatología, como tenemos el abecedario de la lengua española, A, B, C, D, bueno, ahora tenemos el abecedario de la dermatología y esto es un dibujo esquemático para que vean todas las lesiones, la placa, las vesículas, etcétera. Muy bien, definamos qué son las lesiones elementales, son el abecedario de la dermatología, para que ustedes puedan leer la piel. Hay primarias, secundarias, mixtas o combinadas. Las primarias es cuando esta lesión primaria asienta sobre una piel sana. Previamente el paciente no ha tenido lesión. Y secundarias asientan sobre una piel previamente lesionada. Es la evolución de las lesiones primarias. Y mixtas cuando tenemos la asociación de dos lesiones primarias o una primaria y una secundaria. Son 12 lesiones primarias, mácula, pápula, placa, que son lesiones sólidas, vesícula, ampolla, pústula, lesiones líquidas, y tenemos otras lesiones sólidas como la vegetación, el tubérculo, tenemos también nódulo que puede reblandecerse y producir una goma cuando tiene un contenido líquido, tumor. Cuando uno habla de la palabra tumor, tener mucho cuidado con el paciente, porque muchas veces uno menciona tumor y el paciente cree que ya tiene un cáncer maligno y que se va a morir mañana. Siempre recuerden especificar que ustedes están pensando en algo benigno o maligno o que necesitan hacer una biopsia o un estudio histopatológico para determinar si realmente qué tipo de origen tiene el tumor. La escama van a ver que va a estar como lesión primaria y como lesión secundaria que posteriormente explicaremos. Y por último, la queratosis. Las lesiones secundarias son 8, escama, costra, soluciones de continuidad, escara, atrofia, esclerosis, liquenificación y cicatriz. Las lesiones primarias, empezamos con la mácula o mancha. Ambos términos están aceptados dermatológicamente. Una mácula o mancha es un cambio de coloración, no tiene relieve, es decir, que yo con los ojos cerrados a esta paciente, si yo la palpo, recuerden que en dermatología la inspección y la palpación son dos pasos importantes en el examen físico. Entonces, si yo palpo esta lesión, realmente no tiene relieve. Yo con los ojos cerrados no podría decir qué textura o si hay o no hay lesión porque no tiene relieve. Las máculas pueden tener un origen pigmentario. Recuerden que el color de la piel se da principalmente por el pigmento de melanina, pero existen otros pigmentos exógenos. Recuerden que las personas que se alimentan con mucho caroteno pueden tener un tinte amarillento en la piel. Las personas con anemia más bien tienen un tinte pálido en la piel. Entonces, el pigmento de la piel básicamente es por la melanina. Y además también pueden haber pigmentos exógenos, por ejemplo, en el caso de los tatuajes, son pigmentos exógenos. Y también la pigmentación endógena juega un papel importante en lo que es la vascularización. Por eso las máculas pueden ser pigmentarias y o vasculares. Dentro de las máculas pigmentarias tenemos la que tiene aumento de la melanina, hipercrómicas, como es el melasma, en este caso de esta fotografía, hipocrómica, como es la pitiriasis alba y lepra. La pitiriasis alba, después vamos a explicarla en posteriores capítulos, pero me interesa mencionarla porque es algo muy frecuente. Son esos niños o adolescentes con un fototipo de entre 3 a 4 que presentan máculas hipocrómicas, es decir, que tienen un color más tenue que el color normal de ese paciente. Sin embargo, no llegan a ser acrómicas como este color, que han perdido la melanina, como en los pacientes con vitiligo, y se pueden ver a nivel de mejillas, a nivel de brazos. A veces pueden existir cierta descamación cuando están activas y no son producidas por ningún hongo.
y sin embargo la gente le denomina paño blanco y muchas veces vienen pacientes tratados meses recurrentes con este tipo de medicación antimicótica y a veces incluso orales y meses de evolución. Entonces esto es muy importante porque lo van a ver mucho y ya desde que ustedes son estudiantes de medicina pueden ayudar en alguno de estos diagnósticos. Muy bien, tenemos las máculas vasculares. Las máculas vasculares tenemos el eritema. Realmente estas vasculares se dan por congestión o por isquemia a nivel de los vasos sanguíneos. Cuando hay congestión puede presentarse el eritema, que cuando se presenta a nivel del cuerpo, de la piel, se denomina exantema, y cuando es a nivel de la boca se denomina enantema. La cianosis, en caso de más bien una congestión por éstasis venosa, que me da un color violáceo, azulado, en los casos con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. La palidez en casos de isquemia a nivel sanguíneo, que me produce o en caso de disminución de los glóbulos rojos, que me da un color más tenue de la piel. Enfermedades, por ejemplo, como la anemia. Recuerden entonces, exantema se denomina este eritema a nivel corporal y cuando da a nivel de boca, enantema. Existen las máculas también vasculohemáticas, que es por eritroextravasación sanguínea, la denominada púrpura. Esta púrpura, ¿cómo diferencio yo una púrpura de un eritema? Una púrpura no desaparece a la vitopresión. Yo puedo con un portaobjeto o puedo con el mismo dedo ver si esto desaparece cuando lo presiono, y si no desaparece, eso se llama diascopía, vitopresión, es una eritroextravasación sanguínea o un proceso vascular que se denomina púrpura. Dependiendo del tamaño, yo voy a tener una víbice cuando son puntiformes, una equimosis cuando tienen otro tamaño, hematomas también. Ahora, en esta figura realmente, si yo no palpo al paciente, no sé si son palpables o no, pero si estamos hablando de máculas, no serían palpables. Pero cuando una púrpura es palpable, yo me oriento más a un proceso de vasculitis, en donde hay un compromiso a nivel de vaso sanguíneo y la lesión elemental sería una púrpura palpable. Vasculitis puede producirse por medicamentos, puede producirse por infecciones, tiene diferentes causas. Y la capilaritis realmente no son púrpuras palpables, simplemente son púrpuras producidas por éstasis venosas. Muy bien. Otra lesión elemental primaria es la pápula. La pápula es una sobreelevación sólida, circunscripta, superficial de la piel, pequeña, menos de 0,5 centímetros. Y su característica es que resuelve espontáneamente, dura semanas y no deja cicatriz. La pápula podemos tener pápulas epidérmicas, que su propio nombre lo dice, como las verrugas planas, pápulas dérmicas en los procesos como urticaria, sifilitis. Ustedes van a ver que en la urticaria podrían denominarlo pápula evanescente o roncha, que es otra lesión elemental que posteriormente vamos a ver. Dermoepidérmica o mixta en el líquen plano, en el prurigo. Foliculares y perifoliculares, como en la pitiriasis rubra pilares, en el acné, en la queratosis pilar. Y aquí algunas imágenes. Realmente esta de verruga es un poco bastante exofítica. Yo realmente una verruga plana es mucho más plana. Si nosotros vemos esto, yo lo podría describir como otra lesión primaria que se llama verrugosidad. Si fuera mucho más plana, podría describirlo como una pápula. El prurigo también tenemos pápulas, la pitiriasis rubra pilaris, tenemos estas pápulas foliculares que ustedes pueden ver como puntiformes porque están justamente donde está el folículo, y a los lados ya encierran estas pápulas foliculares una gran placa. Recuerden que ahora vamos a mirar lo que es una placa.
una placa es toda una extensión de una lesión. Acá tenemos otro ejemplo de pápulas en el líquen plano. Este líquen plano da mucho prurito, sobre todo en las muñecas, en el dorso de los pies. Son pápulas poligonales con este color violáceo y recubierto por una estría. Si ustedes, una escama que se llama estrías de Wickman, pero es una escama, si se dan cuenta, encima de estas pápulas. Entonces, como yo les dije que hay lesiones combinadas, por ejemplo, aquí podemos ver lesiones primarias que son las pápulas, pero también vemos escamas como son la otra lesión primaria y van a ver qué escama lo van a encontrar como lesión primaria y secundaria. Y en este caso sería igualmente lesión primaria porque aparece junto con la patología. Muy bien, la placa. La placa es parecida un poco a la pápula, pero en realidad lo que lo difiere es de que es una sobrelevación sólida circunscrita, pero es mucho más superficial y en realidad predomina la extensión más que la profundidad. Cuando decimos pápula mide menos de 0,5 centímetros y cuando decimos placa mide más de 0,5 centímetros. Es decir, que varias pápulas pueden unirse, pueden comprometer varias extensiones y formar lo que es una placa. Resuelve espontáneamente o con el tratamiento y no deja cicatriz. Esta paciente tiene una erisipela a nivel de cara. La erisipela, recuerden que también se da a nivel de miembros inferiores y lo vamos a ver en más detalle en las dermatosis bacterianas. La roncha, como yo les decía, la roncha es la lesión elemental de una urticaria. Cuando un paciente me menciona y me dice, doctora, me aparecieron ronchas en la piel, por lo general cuando llegan al consultorio ya no tienen las lesiones porque son pápulas o placas evanescentes. Y el compromiso está a nivel dérmico. Hay una vasocongestión a nivel dérmico y dan estas ronchas por liberación de histamina que son evanescentes, duran 2 o 3 horas, son fugaces, es una lesión fugaz, no persisten. Por eso hago la diferencia que es una roncha. Pero si ustedes lo quisieran describir como una pápula o placa, está muy bien, pero tendrían que ponerle, digamos, como el apellido o la característica de que es evanescente para saber que me refiero es a una roncha. Cuando yo hablo de roncha, estoy hablando específicamente de una dermatosis que se denomina urticaria. Ahora, las causas de la urticaria, pues son muchas, farmacológicas, infecciosas, entre otras. Muy bien, la vesícula, y esta es una lesión líquida. Su cavidad es de contenido líquido, es multiloculado. Cuando hablo de multiloculada es que histológicamente se ven como tabiques que separan esta vesícula. Es una sola, pero tiene múltiples tabiques que la separan. Es superficial, es epidérmica, por eso muchas veces cuando ya vemos la dermatosis realmente no vemos las vesículas, sino lo que queda después es la vesícula, que puede ser una erosión o una costra. Son pequeñas, menos de 0,5 centímetros. Y estos son los mecanismos de formación. Existe la esponjiosis, que es como que tuviéramos la célula y hay un edema intercelular. Si recuerdan los desmosomas que unían los queratinocitos, hay un edema entre esas uniones y eso provoca clínicamente la vesícula. Un eczema, digamos, es un conjunto de lesiones elementales que presentan vesículas, costras, eritema, edema y se da sobre todo, puede ser en una dermatitis de contacto alérgica, en una dermatitis de contacto irritativa, en una dermatitis atópica, lesiones que me dan clínicamente eczema, pero que su lesión elemental son vesículas. Hay diferentes etapas de un eczema agudo, subagudo y crónico. En la etapa aguda, que es cuando recién empieza, me pueden dar vesículas. En una etapa crónica vamos a ver otra lesión elemental que se llama liquenificación. Y recuerden esta palabra cuando estemos en lesiones secundarias. La degeneración balonizante es un edema intracelular. Digamos que es como que ustedes vean las células se han engordado. Ejemplo, ¿qué dermatosis da esta vesícula con un edema intracelular? Es el herpes. El herpes es como que la célula, el queratinocito se haya edematizado. La degeneración reticular, la célula como que estalla, se destruye por este edema intracelular, lo puede dar otro virus que no sea el herpes.
Aquí algunas fotografías para que vean ejemplos. Ven este eritema, ven un ligero edema, ven este brillo que tal vez en la fotografía no se puede visualizar muy bien las vesículas, pero este brillo representa esas vesículas. Hay ciertas costras, si ustedes miran con mucho detenimiento, las dermatosis por lo general hay que mirarlas una y otra vez. Uno a simple vista a veces olvida algunos detalles. Si yo veo esta lesión de aquí, probablemente no sea parte de la dermatosis, probablemente sea un nevo, un lunar que la paciente lo ha tenido, pero por eso es importante el interrogatorio. Muchas veces por una foto uno puede hacer diagnósticos presuntivos, pero falta mucho el interrogatorio. Una foto no hace diagnóstico. Podemos jugar al doctor, yo siempre digo, muestro esta foto y ustedes pueden lanzarme 2, 3 diagnósticos, varias causas, pero realmente llegar a un diagnóstico definitivo necesito que el paciente me mencione datos clínicos para poder yo arribar a un diagnóstico. Esto, vean que hay un edema, un hinchazón, hay un eritema, hay vesículas, hay costras también, costras melicéricas. Este color amarillento, miel, son costras melicéricas. Muchas veces porque se sobreinfectan con bacterias propias como estafilococos, estreptococos y me dan estas costras melicéricas. Entonces yo aquí, normalmente el herpes se trata es de forma oral, con aciclovir, valaciclovir, lo que ustedes prefieran. Luego hablaremos en las dermatosis virales de estas patologías, pero realmente darles aciclovir, la verdad es que la literatura lo que menciona es de que probablemente sirva como un efecto placebo. Placebo es cuando uno da algo, simplemente es como para que psicológicamente funciona, ¿no? Pero si uno lo usa cuando hay ardor, antes, porque esto se acompaña de sintomatología que es ardor y justamente es previo a la aparición de las lesiones, se menciona en la literatura que si uno lo usa previamente, cuando recién inicia la sintomatología, podría tener algo de eficacia, pero que el tratamiento por lo general es oral. Si yo ya veo esto y mandar la ciclovir en crema, la verdad es que no tendría mucha utilidad. Recuerden que el herpes se trata durante los 3 primeros días, realmente dentro de las primeras 72 horas. Si yo ya veo un herpes después de los 5 o 7 días, no tiene sentido que lo trate, a no ser que esté muy edematizado, que realmente ahí sí uno justificaría un poco de corticoides, ya sea tópico o oral, si realmente es muy generalizado o compromete más de un segmento. Pero esto de aquí, este herpes, y miren cómo dice recurrente, por eso da una sintomatología un poco bastante edema. Hay que buscar por qué es recurrente, qué está pasando con este paciente, por qué siempre le da herpes. No trato solo el herpes, trato por qué la recurrencia. Tal vez sea una paciente inmunodeprimida, tal vez tenga algo más. Tal vez yo enviándole un laboratorio, ¿por qué no podría diagnosticar una neoplasia, un cáncer? Y este estado de inmunosupresión, supresión a nivel de su sistema inmunológico, me está originando esta predisposición a que este herpes labial se reactive. Y estos son otro ejemplo de vesículas. Bien, si se dan cuenta, está sobre una base eritematosa. La descripción de la lesión elemental es eso, que ustedes me digan que esto es una vesícula, pero que esta vesícula está sobre una base eritematosa, porque ustedes se dan cuenta que hay un halo eritematoso, que hay algunas que se admignan, o sea, que se juntan, y hay otras que están como solas. Todo eso forma parte de la descripción. Y luego se irían a la topografía, en qué localización está, qué evolución tiene, qué tiempo, siempre es importante qué tiempo tiene esto. Y lo otro es que si esto va y viene, si es primera vez, si solamente se presentó hace una semana o hace una semana se presentó por segunda ocasión o por tercera ocasión. Eso es importante en el interrogatorio. La ampolla. La ampolla es otra lesión elemental primaria de contenido líquido, pero es uniloculada. Es mayor de 0,5 centímetros. Tenemos mecanismos fisiopatológicos de formación que son acantolisis, despegamiento subcórneo, dermoepidérmico y subepidérmico. La acantolisis es que hay rotura de estos desmosomas. Recuerdan como en la espongiosis que había edema
intercelular y formaban esta vesícula. Bueno, cuando se rompen estos desmosomas, en cambio no forman una vesícula, sino una ampolla, que es una lesión líquida igualmente, pero de mayor tamaño. Y esto tenemos enfermedades, por ejemplo, como el pénfigo. El despegamiento, si se me despega a nivel subcórneo, puedo tener un impétigo. Si se me despega a nivel dermoepidérmico, puedo tener un eritema multiforme. Si se me despega a nivel subepidérmico, un penfigoide. Entonces la ampolla puede estar a todos estos niveles, epidérmica, dermoepidérmica o subepidérmica. Y aquí una diferencia importante con la vesícula, que la vesícula, el origen de la vesícula es a nivel epidérmico. Entonces, esto es un ejemplo de impétigo. Vean que por lo general el impétigo compromete periorificiales a nivel alrededor de las narinas. Narinas son los orificios de la nariz. A nivel del periorificial, de peribucal, a nivel de pabellón auricular, mejillas también es un lugar. Muchas veces hay niños que presentan en las extremidades inferiores ampollas. Aquí ya no veo la ampolla. ¿Por qué? Porque como es esta ampolla de origen subcórneo, por lo general se destecha, se destruye fácilmente y después se cubre, se seca y se cubre con costras. Y el impétigo se caracteriza por estas costras melicéricas, este color como miel. Esto es característico del impétigo. El penfigoide ampollar, mire que son ampollas tensas. La ampolla por lo general las podemos ver, las vesículas cuando ya vemos al paciente están destechadas, vemos más bien la erosión o las costras. Y esto es el eritema multiforme, lesiones en diana. El 50% de los eritemas multiformes pueden estar causados por virus y el otro 50% podría causarse por fármacos como el famoso Steven Johnson o la enfermedad necrolisis epidérmica tóxica, que realmente hay es como un gran quemado. Ven estas lesiones en diana como en tiro, con un centro, con un círculo de en medio y por último uno externo. Hay lesiones que tienen 3, hay lesiones que tienen 2, como esta. Pueden presentarse más a nivel acral me refiero a palmas, plantas, pero cuando es más generalizado me voy como pegando más hacia el lado de las farmacodermias. Muy bien, la pústula. La pústula igualmente es una lesión líquida, pero de contenido purulento, con pus, pero no siempre es infecciosa. Una pústula puede ser estéril, como en la psoriasis pustulosa. El acné tiene pústula. Esta es una pústula, esta es una pústula, esta es otra pústula, y así sucesivamente. Aquí veo ya una costra hemática, veo pústula, veo algunas pápulas, ¿sí? Esto es un comedón, esto es un comedón, luego veremos que es un comedón, veo más pústulas aquí abajo. Y las pústulas pueden ser foliculares cuando compromete un folículo piloso. ¿Qué pasa en una foliculitis? Son más propensos a los glúteos, los miembros, los muslos, la parte posterior de los muslos. Mucha gente cuando trabaja mucho tiempo sentada, el calor, la fricción, generan infecciones de donde sale el orificio del folículo piloso, que se llama acrotriquio. Habitan bacterias, sobreinfectan ahí por la fricción, por el daño en la piel y provocan esta foliculitis, que su lesión elemental es la pústula. Si yo les enseño esta imagen, ustedes, ¿cuál es la lesión elemental? No es foliculitis, la lesión elemental es pústula. Y des en cuenta, hay un eritema, o sea, están sobre un eritema, están sobre una base eritematosa y hay varias, son varias localizadas, pareciera ser una espalda. Siempre les voy a colocar imágenes que realmente sea mucho más fácil determinar qué localización tienen, ¿no? O si no, se los mencionaría en el enunciado. Y esto es una axila de una psoriasis pustulosa. Ven que son pústulas, pero la psoriasis pustulosa es una clasificación de la psoriasis, pero que no son pústulas infecciosas. Muy bien. Otra lesión primaria, la vegetación. La vegetación es una sobrelevación producida por el crecimiento de las papilas dérmicas. Recuerdan la unión dermoepidérmica. De esta forma, las papilas dérmicas que se metían o que rodeaban estas crestas epidérmicas crecen y dan esta forma de coliflor. Cuando están en mucosas,
se denominan vegetación, pero cuando están a nivel de piel, sobre todo a nivel de palmas, plantas, dan mucha verrugosidad, dan aumento de la capa córnea y se denomina verrugosidad. Esto se da en la verruga vulgar. Vamos a ver que realmente hay 5 clases de verrugas que también las vamos a ver en el capítulo de dermatosis virales. El tubérculo. El tubérculo es una lesión sólida sobrelevada localizada en dermis, que mide más de 0,5 a 1 centímetro. Es más grande que una pápula, pero lo que lo caracteriza y lo diferencia de una pápula es que en realidad no está localizado a nivel epidérmico, está localizado a nivel de dermis. Recuerden que la pápula era a nivel epidérmico. Y el tamaño es mayor, es más profundo, es duro, sólido, firme, y el tiempo también dura más tiempos, meses o años. No resuelve espontáneamente y en su evolución pueden aparecer lesiones secundarias como atrofias, cicatrices, discromías. Por ejemplo, el forúnculo. El forúnculo es el famoso nacido, que por lo general ustedes ven que cuando el forúnculo es importante deja cicatriz, no así una foliculitis, que la mayoría pudo haber presentado a nivel de los glúteos, a nivel de la región posterior del muslo. El forúnculo sí deja cicatriz. ¿Por qué les encierro aquí entre paréntesis la palabra nódulo? Porque si ustedes leen el libro, realmente van a ver que la parte del nódulo la describen como tubérculo, ¿no? Entonces pueden leerlo en el libro y va a ser las características de lo que dice ahí como nódulo. Realmente los semiólogos dermatólogos podrían diferir un poco en estos conceptos por fines prácticos y didácticos y de docencia. Apréndanse, como les estoy mencionando, de acuerdo al folleto que les envié, para que no haya confusiones y todos hablemos el mismo idioma. Y realmente es lo mismo, simplemente que con diferente nombre. Muchos difieren un poco es porque el tubérculo realmente, por ejemplo, se presenta también en la tuberculosis. La tuberculosis, recuerden que lleva un nombre y justamente es presenta tubérculos, pero a veces los describen y van a ver qué libros se los van a describir como nódulos. Muy bien, y aquí la otra lesión, el nódulo. ¿Qué libro se los va a denominar como nudosidad? El nódulo, nos vamos más a la profundidad, igualmente es una lesión sólida, pero que se encuentra en la hipodermis. Es más palpable que visible. ¿Y esto qué quiere decir? Igualmente aquí ustedes ven que hay un bulto, ¿no? Pero muchas veces no se logra ver y entonces ustedes realmente, el paciente en una fotografía podría aparecer una mácula porque tal vez hay un cambio de coloración, hay algo que se llama en los nódulos que es dermatitis contusiforme, que es un cambio que va desde una lesión violácea como un hematoma, va cambiando de color hasta un color amarillento, verdoso, y lo que veo es una mácula, pero cuando palpo al paciente veo que hay una lesión en hipodermis que es profunda. Recuerden que la hipodermis es el tejido celular subcutáneo. Entonces, eso es un nódulo. Yo lo puedo describir como un nódulo. Este también puede desaparecer y no deja cicatriz, pero sí hay cambios histológicos. Entonces, por lo general puede ser doloroso y dura semanas, entre paréntesis, porque realmente puede durar semanas, meses o años. Realmente no hay definido bien qué tiempo puede durar. ¿Dónde pueden encontrar también nódulos? Pueden encontrar nódulos en el acné, también pueden encontrar nódulos, esos que ustedes sienten que va a salir pero que no sale y realmente muchas veces es más palpable que visible. Bueno, ahí está la definición de nódulos. Y por eso pueden durar semanas o puede durar mucho tiempo más. El problema es cuando se los tratan de sacar o erosionar y ahí es cuando dejan cicatriz. Muy bien, las gomas. Las gomas es un nódulo, pero que se reblandece en su centro y se ulceran. Entonces evacúan su contenido hacia el exterior. Y entonces, si se evacúa su contenido, ahí sí deja cicatriz. Puede ser en la tuberculosis, puede ser en la micosis profunda o en la sífilis tardía. Por lo general presentan esta lesión elemental que son las gomas. El eritema nodoso, yo les traje a ver, sí, una figura. Si ustedes ven esta foto, como les dije, ustedes me pueden describir que son simplemente máculas, porque no la están palpando. Entonces recuerden la inspección y la palpación. Y a la palpación realmente se puede palpar que son lesiones profundas. Algunas tienen unas máculas eritematosas, que realmente no serían máculas, sino que serían nódulos, repito.
y otras son unos nódulos que la piel está cubierta de un color marrón postinflamatorio residual. Esto realmente duele y se da más que todo probablemente también en mujeres embarazadas, en mujeres que toman anticonceptivos, también de forma idiopática. Idiopática significa que no hay una causa desencadenante. Podría darse en la sarcoidosis, podría darse por medicamentos posteriores a una infección de streptococo faringoamigdalar. Entonces uno tiene que investigar todas esas posibles causas, pero la dermatosis se denomina eritema nodoso. Lo típico es que aparezca en miembros inferiores y en cara anterior simétrica, pero pueden haber presentaciones atípicas y ahí es cuando uno piensa en otras causas como colagenopatía y tuberculosis. O sea, la típica por lo general es el eritema nodoso, que incluso puede ser idiopático o en mujeres en etapa fértil, embarazadas o porque toman anticonceptivos o algún otro fármaco. El tumor. El tumor es una lesión primaria que es una neoformación proliferativa, es una masa no inflamatoria, perdón, con tendencia a persistir o a crecer en forma indefinida. Y esto es importante, persistir o a crecer en forma indefinida. Si ustedes recuerden, mencionan tumor, puede ser un tumor, una tumoración, ustedes ven una lesión que realmente la paciente les menciona, que tiene mucho tiempo y que no desaparece. Entonces ustedes no, por la clínica podrían definir si es benigno o maligno. Por ejemplo, esto es un carcinoma vasocelular que crecen, tienen mucho tiempo de evolución y el paciente acude y ustedes podrían decir entonces, describirlo como una tumoración. Esto es un melanoma que también podrían describirlo como una tumoración. Entonces, ambos son malignos, pero la lesión elemental es un tumor. Y acá, si ustedes se dan cuenta, podrían describirlo como un tumor, pero también como un nódulo, porque ustedes se ve, pero es más palpable que visible, ¿no? Ustedes se dan cuenta que la piel que está encima realmente no se ve eritematosa, no se ven cambios, podrían decir incluso que es más palpable que visible y podrían definirlo también como nódulo y es valedero. Pero persiste en el tiempo, tiene mucho tiempo y a lo que lo palpan realmente podrían también definirlo como un tumor hasta que ustedes realmente definan qué origen tiene, ¿no? Puede ser esto un quiste epidérmico o el famoso quiste sebáceo que se conoce, realmente el término correcto es quiste epidérmico, que es lleno de queratina, de células muertas. Muy bien. Por último, tenemos la escama, que es una descamación, es una eliminación de esa acumulación anormal de células córneas. ¿Recuerdan la capa córnea? Pues se van eliminando esas células córneas. Normalmente nosotros descamamos imperceptiblemente, pero cuando se hace perceptible vemos esta lesión elemental que es la escama. Esta escama es primaria en procesos como la psoriasis o la ictiosis, o sea, se presenta con la dermatosis o en la pityriasis rosada, pityriasis alba. Sin embargo, podría ser secundaria en otros casos que posteriormente vamos a ver. Y por último, la queratosis. La queratosis es un engrosamiento de la piel a expensas de la capa córnea. Ustedes se acuerdan de esa capa córnea, en vez de eliminarse como en la descamación, aquí se engruesa, hay un engrosamiento de la piel. Cuando compromete palmas y plantas, para no decir queratosis en planta o queratosis en palma, decimos queratodermia. Y en artículos médicos, cuando ustedes vean queratodermia, ya se sabe que se refiere a esto, al aumento de la capa córnea a nivel de las palmas y en las plantas. Incluso, por ejemplo, ustedes ven que pacientes menopáusicas, ya al avanzar la edad, sobre todo en mujeres, tienen este aumento de la capa córnea. Ya pueden ir describiendo que esta paciente tiene una queratodermia. Hay queratosis actínica, que son lesiones benignas pero precancerosas, sobre todo por fotoexposición de toda la vida. Queratosis seborreica, que comienza también con la edad, pero son lesiones benignas. Y lesiones en la mucosa se denominan leucoqueratosis. Bien, las lesiones secundarias recuerden que son 8 y empezamos con la escama. La escama también es considerada lesión primaria, pero aquí es el mismo concepto que es la laminilla córnea que se desprende de la piel en forma visible,
pero es secundaria a un proceso inflamatorio de la piel. De cualquier causa, vieron la placa de erisipela, después de eso puede venir una descamación. Vieron el eczema, la dermatitis de contacto alérgica o irritativa, a alguien le cayó una lejía en la mano, se puso eritematosa, salieron vesículas, después unas costras. Posterior a eso puede aparecer una descamación junto con un cambio de color, con una mácula, pero es una escama secundaria. Puede ser la fotoexposición, hay una quemadura de primer grado solar y después de eso todos hemos experimentado pelarnos, pero el término médico sería descamación. Esa es la lesión elemental que sucede. La costra es un producto de la desecación de líquidos sobre la piel, es un exudado que se seca al aire y por eso produce este material sólido que da como resultado la costra. Puede ser cerosa, puede ser hemática o puede ser melicérica. Cerosa en caso de un pemfigoide, es más esta característica. Hemática podría ser en el pénfigo, en la escabiosis. Muchas veces llegan con muchas costras hemáticas a nivel de la topografía característica de la escabiosis, que es muñecas, región genital, ombligo, zonas inguinales. Y ustedes van a decir, hay mucho prurito y no llegan a ver ustedes la pápula con la seropápula en su superficie y solamente ven las costras. La costra melicérica, que es contenido posterior a una pústula o una ampolla que se sobreinfectó en el caso del impétigo. En realidad que se sobreinfectó no, porque el impétigo de por sí es causado por la infección del estafilococo. Puede ser también producido por el estreptococo, entonces diríamos que es el producto de eso, el impétigo, ¿no? Muy bien, la escara. La escara es este tejido necrótico, esto es una escara por decúbito, el mismo nombre de la patología, lleva el nombre de la lesión elemental, también sucede a veces necrosis por heparina o por otra medicación, es un tejido necrótico desvitalizado que tiende a ser eliminado. Ven que está como ya con un surco delimitatorio que ya está separado de la piel sana. Las soluciones de continuidad, y esto es interesante porque es en las lesiones que implican rotura de la integridad de cutánea. Y muchas veces se nos vuelve difícil poder describir pérdida de piel, pero pérdida de piel no es una lesión elemental. En la fisura hay una grieta de forma lineal que es superficial, puede ser también profunda, cuando compromete un poco más profundo que la epidermis, con o sin pérdida de sustancia. Por ejemplo, el intertrigo. El intertrigo van a ver acá que es a nivel inguinal. ¿Ven? Es como una rotura, como una pérdida de integridad de la piel. Y esto se llama fisura porque es lineal. Aparte hay eritema, incluso hay maceración. Maceración es como algo húmedo por el roce de estas dos estructuras. Bien, sigamos con lo que es una erosión. Una erosión es superficial. Hay pérdida de sustancia, pero no deja cicatriz. No compromete la membrana basal, por ende no deja cicatriz. ¿Como en cuál enfermedad? Por ejemplo, el chancro sifilítico. Recuerden que yo creo que les mencioné que el chancro sifilítico, esta lesión dura 2, 3 semanas, no es dolorosa, el paciente no consulta, desaparece sin dejar cicatriz y si no lo menciona y no preguntamos, pues no lo sabemos. Incluso es más factible encontrarlo en el hombre o que el hombre consulte por esto porque está visible, pero puede aparecer en la boca, puede aparecer en los labios menores, mayores, entonces si no duele no hay conocimiento de que existe. Y al ser una parte más oculta, los genitales femeninos, es más difícil su diagnóstico. Muy bien, la ulceración es aguda y profunda y con pérdida de sustancia, pero esta sí deja cicatriz porque atraviesa la membrana basal. Recuerden que la erosión no atraviesa la membrana basal, la ulceración sí. La úlcera es crónica y profunda con pérdida de sustancia y deja cicatriz, por ejemplo, la úlcera venosa. La diferencia entre ulceración y úlcera es el tiempo de evolución. Hablamos de ulceración menos de 3 semanas y de 3 semanas en adelante hablamos de úlcera. Y la escoriación es la pérdida de sustancia superficial o profunda, pero de origen traumático. Por ejemplo, el acné escoriado
o cualquier otra dermatosis que provoque prurito, pero que sea provocado por traumatismo, o sea, toda la pérdida de sustancia que se origina de forma traumática, podemos decir escoriación. Por ejemplo, ustedes ven que hay mucho prurito en ese paciente y hay lesiones que están con pérdida de sustancia y de integridad, ustedes pueden decir lesiones escoriadas, en donde topográficamente están todas juntas o están separadas, o algunas están cubiertas por alguna costra melisérica, porque el paciente se manipuló mucho la lesión. Y esto es el acné escoriado. Tense en cuenta que es provocado. O sea, cuando uno menciona en una historia clínica escoriado es porque ya ha interrogado que es provocado por traumatismo. Y la erosión del pénfigo, esto es, no compromete la membrana basal y por ende no va a dejar cicatriz y esto es una úlcera venosa. La atrofia es la disminución del espesor y la elasticidad de la piel. Ausencia a trofos es igual a tejido, atrofia. Ejemplo, las estrías. La lesión elemental es una atrofia cutánea. La atrofia senil, yo les mencionaba en clases que aparte de la atrofia senil, vemos también este cambio de coloración, que es una mácula purpúrica, que es la denominada púrpura senil, púrpura de Bateman, que es muy típico en las personas adultas mayores y es producido por una fragilidad capilar. Muy bien, la esclerosis es la induración de la piel, expensas del colágeno, se detecta mejor a la palpación. Si yo les muestro esta imagen, realmente ustedes lo único que me podrán mencionar es probablemente que sea una mácula, porque lo único que observamos es un cambio de coloración. Por eso la importancia de ver a un paciente presencialmente, pues yo no sabría si el paciente no me lo menciona o el paciente no va a saber para él si probablemente me diga que la textura de la piel haya cambiado, pero no es lo mismo que palpar al paciente y yo mencione que hay una enduración, que verifique que hay un endurecimiento de esa piel. Puede ser circunscripta, localizada o difusa en caso de una hemorragia generalizada. Las lesiones secundarias, tenemos la liquenificación. Esta lesión elemental es muy importante porque la van a ver muy comúnmente. Después del eczema agudo, esas vesículas, costras hemáticas por el prurito, cuando el paciente tiene estas lesiones de mucha evolución, mucha larga data, realmente provoca estas tres características que me da esta lesión elemental, que es liquenificación. Aumenta el espesor de la piel, se vuelve mucho más gruesa, aumenta el color porque el traumatismo es el principal componente estimulante de la melanogénesis, y aumenta el cuadriculado. Se recuerda ese cuadriculado normal formado por esos pliegues cutáneos, pues aumenta el cuadriculado. Entonces, aumenta el color, el cuadriculado y espesor normal de la piel. ¿Por qué? Por rascado crónico, por prurito crónico, sobre todo en los eczemas crónicos. Muy bien, y la cicatriz es una lesión secundaria porque es un tejido de reparación conjuntivo epitelial. Después de una solución de continuidad, viene un proceso de reparación que es la cicatriz. Puede suceder en el acné, en una úlcera. Las cicatrices pueden ser normales, pueden ser hipertróficas, queloides o pueden ser incluso atróficas. Esto es un dibujo esquemático para que ustedes tengan una forma esquemática de poder estudiar. Por ejemplo, ven que esta lesión solo compromete a nivel epidérmico, como mancha. Ven que esto compromete a nivel epidérmico, pero tiene una sobrelevación correspondiente a la pápula. Esta lesión es mucho más extensa, placa, pero igualmente es más superficial. Luego ven una vesícula, una ampolla, ven una pústula, un contenido purulento, pueden ver un nódulo que es mucho más profundo, ven una escama, ¿sí? Que es la eliminación de estas laminillas córneas, van a ver una costra, van a ver una fisura, recuerden que es lineal, puede ser superficial o profunda, una erosión que des en cuenta que no compromete mucho más allá de la membrana basal, una escoriación que es producida por traumatismo, es una erosión producida por traumatismo, la atrofia. La escoriación puede darse casos en pacientes con acarofobia, hepatomimia, que
piensan tener algo también y ellos mismos se manipulan. La atrofia, pérdida de la elasticidad y del espesor de la piel, es lo contrario a la liquenificación. A veces se encuentra el cuadriculado, se ve más oscuro, la pigmentación y aumenta el espesor de la piel. Y acá vemos la cicatriz, que es un tejido de reparación conjuntivo epitelial. Yo aquí en las diapositivas les puse el capítulo 23, simplemente como para que despierte un poco de interés, ver cómo diferentes patologías se relacionan con diferentes lesiones elementales, y por eso cuando es muy importante realizar un buen diagnóstico de la lesión elemental para poder abrir el abanico hacia qué patología dermatológica diagnostico. Por ejemplo, si yo veo manchas o máculas, yo no voy a pensar probablemente en que este paciente tenga un cierto tipo de patología, o realmente yo diría, bueno, ¿en qué evolución de la enfermedad está? ¿Por qué? Porque las placas eritematoso-descamativas me da en un paciente con psoriasis, pero sin embargo, este paciente con psoriasis tal vez me está contando que tenía estas placas y tal vez no me lo describa como tal, ¿no? No me va a decir, tuve unas placas eritematoso-descamativas. No, tal vez me muestre fotos y me llega a la consulta porque alguien le dio un tratamiento y le fue bien, y me llega a la consulta porque en vez de tener estas placas eritematosas, me llega con qué, con manchas simplemente, o me llega con manchas hipocrómicas y dice psoriasis residual, porque cuando la psoriasis ya no está en su fase activa, probablemente me puede dar manchas hipocrómicas, como también muchas veces me puede dar manchas hipercrómicas. Miren que está la psoriasis en manchas hipocrómicas y las manchas hipercrómicas. Hay enfermedades papulares, por ejemplo, como lo que son la escabiosis, lo que es la sífilis, la dermatitis solar, las vesículas en un impétigo vulgar, la ampolla también en un impétigo vulgar, las pústulas en la rosácea, en la foliculitis, en la acné, en la dermatitis perioral. Van a ver cómo en algunas dermatosis se repiten las lesiones. O sea, realmente hay que ver en qué fase de la dermatosis está y qué es lo característico, pero hay lesiones elementales características de cierto tipo de dermatosis y así sucesivamente. No pretendo que se me aprendan todo, realmente esto simplemente lo coloqué para que lo observen y despierte un poco de interés, más no para que se los aprendan. Y por último, cuando hablamos de estudio en un paciente, ¿qué métodos diagnósticos utilizo? Existen muchos, desde tinciones, el citodiagnóstico de SAN, cultivo, realmente lo vamos a ir viendo a medida que vayamos estudiando las patologías para que se vuelva de una forma mucho más práctico. Y esto es como un preámbulo en cuanto a las biopsias cutáneas. Nosotros tenemos un instrumento que se llama punch, que es el que está aquí. Dan movimientos circulares previo a anestesia local, ¿no? Por supuesto. Y este instrumento permite sacar biopsias en sacabucados de esta forma, que tiene un extremo proximal y distal, y me permiten estudiar la patología correspondiente. Hay de diferentes tamaños, 3, 4, 5 milímetros. La verdad que depende qué dermatosis, depende qué localización. Yo les decía a un grupo que si yo pienso hacer un punch en cara, la verdad no le voy a hacer un agujero de 5 milímetros, elegiría un punch entre más pequeño, mejor, 2 milímetros, para que la cicatrización sea lo más favorable. Las biopsias por shave es retirar una lesión superficialmente cuando yo sé que esta lesión solo compromete epidermis, por ejemplo, una verruga plana. Las biopsias incisionales es por decir, yo tengo una torta y saco en forma de cuña una pieza de esta lesión sin estudiarla toda, porque necesito tal vez un diagnóstico preliminar para saber con qué márgenes tengo que retirar, si la lesión es maligna o benigna. Y la biopsia excisional es sacar toda la lesión. La incisional es simplemente una pequeña porción de toda la tumoración o la lesión cutánea, y la biopsia excisional es retirar toda la lesión. El curetaje, como su propio nombre lo dice, es como una cureta en donde yo saco alguna lesión, por ejemplo, los moluscos, que son causadas por un virus, es muy frecuente en niños.
muchas veces, si el niño colabora, podemos sacarlo por medio de curetaje, así como una queratosis o al hacer algún estudio histopatológico. La lámpara de Wood es una lámpara a base de mercurio que en un cuarto oscuro me permite ver ciertas acromías, ciertas hipercromías también. Aquí, por ejemplo, vemos un paciente, un blanco flúor, que es característico de una paciente con vitiligo. Muchas veces clínicamente no son tan perceptibles y esta lámpara nos ayuda a hacer un diagnóstico definitivo. El eritrasma es una lesión, una dermatosis que compromete la zona inguinal y me da una coloración rojo coral. Ustedes van a ver que hay pacientes tratados como tiñas inguinales y realmente podrían corresponder a un eritrasma que también causa prurito y me deja unas máculas hipercrómicas marrones que en realidad no son por un hongo, sino más bien por una bacteria que se llama Corynebacterium minutísimo. Lo veremos con más detenimiento también en dermatosis bacteriana. Y aquí les he mostrado una imagen de una orina realmente para enseñarles que la lámpara de Wood también nos podrían enseñar cuando tenemos porfirias, es una patología de la piel con otros síntomas sistémicos y dentro de ellos la orina por este pigmento me da una coloración tipo rojo. No sucede así cuando yo observo una orina de un paciente normal, ¿no? Recuerden ahora que veo la lámpara de Wood, realmente es interesante ver que para usted ver un paciente con hacer un examen físico dermatológico tienen que tener una buena iluminación. Tienen que tener revisar bien al paciente, revisar al paciente de cabeza a los pies. Muchas veces el paciente acude por una lesión a nivel de la mano y ese paciente ustedes se dan cuenta que ha recibido mucho sol en toda su vida, que tiene muchos léntigos solares, es un paciente de 70 años que probablemente nadie lo ayude a cambiarse, a asearse. Entonces, ¿cómo creen que ese paciente se haya visto alguna vez su dorso, su espalda, probablemente la parte posterior de los muslos, sus glúteos? Entonces, hay que revisar al paciente, porque el paciente va por una cosa, pero probablemente revisando al paciente desde el pelo hasta la uña, podemos encontrar otros signos o síntomas que nos ayudaría a un diagnóstico de la patología o también nos podría ayudar a que el paciente tenga algún melanoma oculto y no haya acudido por eso. Pero revisamos desde el cuero, desde las orejas, detrás de las orejas también es una parte que nadie revisa, probablemente los dermatólogos sí, pero es muy frecuente olvidarlo. Muy bien, el dermatoscopio no es la lupita del dermatólogo, no es el zoom que hacen en las fotografías que te envían por WhatsApp o como ayuda diagnóstica. Realmente el dermatoscopio está basado por una luz polarizada o no polarizada con lentes que permiten hacer una transluminiscencia de lo que es la capa córnea, como que la capa córnea la vuelve transparente para uno poder visualizar lo que está debajo de la capa córnea. Cuando surgió lo del dermatoscopio, normalmente se determinó para lesiones más bien pigmentarias, pero actualmente se usa para muchas otras patologías, incluso para la escabiosis, para ver el surco acarino, donde nosotros incluso hay literatura donde se verifica el ácaro, el Sarcoptes caviae, y se puede visualizar el surco acarino, donde es la lesión patognomónica de la escabiosis, que más de las veces no se logra visualizar. O sea, no es una lesión patognomónica de escabiosis, pero no es una lesión que siempre se encuentra en la escabiosis. Muy bien, entonces, en cuanto a histopatología, realmente me interesaba que conozcan capa córnea, epidermis, dónde está la dermis, que vean que estas son las papilas dérmicas, que estas son las crestas epidérmicas. ¿Pero por qué? Porque hay ciertas dermatosis, realmente todas, ¿no? Me dan cambios histopatológicos. Entonces, reconocer una piel sana y una piel enferma es importante. Además, para que ustedes cuando hablen de una patología sepan a qué nivel estamos. Lo que ustedes ven clínicamente se refleja histológicamente. La hiperkeratosis es el engrosamiento córneo. Si yo veo esto en una palma, en una planta, podría decir que corresponde a esta capa córnea compacta de la palma y la planta.
Pero si esto es un antebrazo, esta capa córnea no sería de esta forma. Entonces, esto sería una hiperkeratosis, engrosamiento córneo. Y una parakeratosis, recuerden que la capa córnea es anucleada, no tiene núcleos. Si tiene núcleos, yo voy a ver que el patólogo me describe que existe una parakeratosis. Y sin núcleos, que es lo normal, me va a describir que entonces estamos con una capa córnea ortokeratosis. Aquí tenemos la psoriasis, cuáles son los cambios histopatológicos que más se da. Realmente cuando veamos psoriasis van a ver que hay un método que se llama método de Brock, que realmente consiste en raspar la lesión y vamos a ir viendo cambios característicos histológicos, pero a nivel clínico, desde la vasodilatación de los capilares sanguíneos, desde esta descamación, que representa la acumulación de la capa córnea, la parakeratosis, los microabscesos de Munro, entre otras lesiones. Simplemente como para que igualmente lo miren, vean esta acantosis, que es el aumento de esta capa espinosa, ¿sí? Van a ver las papilas dérmicas, ahí esta vasodilatación, estos vasitos que se ven aquí, van a ver esta capa córnea y ven estos núcleos, ven estos acúmulos de neutrófilos que son los microabscesos. Y hay una cosa característica en la psoriasis que realmente la capa granulosa que estaba formada por 2 a 3 hileras de células no se logra visualizar. Entonces diríamos que hay agranulosis o hipogranulosis y eso es característico de la psoriasis. Muy bien, pero eso es como simplemente para que ustedes visualicen un poco, vean la esponjiosis, cuando yo les decía que había un edema intercelular, estas uniones de estos queratinocitos a nivel de la capa espinosa están separados. Hay un edema intercelular y esto es histológicamente la esponjiosis que se refleja clínicamente con la vesícula. Bueno, esto ha sido todo, espero que haya sido de su agrado y que me hayan podido entender. Cualquier inquietud que tienen me la pueden hacer por medio del aula virtual, con todo gusto, y en lo que pueda ayudar estaré presta para ustedes. Muchísimas gracias, nos veremos en el siguiente capítulo de las dermatosis bacterianas.